Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes. Este programa dirigido al mundo cívico-militar que emite en Informa Radio, en mi canal YouTube, cuenta en Twitter, que en podcast. Este programa, digamos ya que es toda una referencia en España y fuera de España, destinado al mundo cívico-militar. Aquí en La Pica en Flandes tratamos asuntos, digamos, que va enfocado precisamente a nuestra realidad, temas bélicos, temas históricos. Por lo tanto, queridos oyentes, como siempre, agradecerles su lealtad de estar programa semanalmente con nosotros, así como les animamos a difundir nuestro programa entre compañeros de promociones, de reemplazos y vecinos y hasta con cuñados. Esto es un programa dirigido a los patriotas en general y necesitamos ese apoyo de difusión. Hoy tenemos, desde luego, como los tiempos que corren, una mesa de debate de primerísimo nivel, con personas del máximo prestigio del mundo cívico-militar, grandes analistas, personas que han ocupado puestos militares de primerísimo nivel. Por lo tanto, siempre resaltamos que la opinión que se vierte en este programa es una opinión muy cualificada, es todo un referente y, por lo tanto, este es el gran valor añadido que aporta la Pica en Flandes a nuestros colectivos y también, por supuesto, a la sociedad española en su conjunto. Tenemos con nosotros al teniente general don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Hola, muy buenas tardes a todos. Tenemos con nosotros también al general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Tenemos con nosotros también a nuestro editor, el general don Salvador Fontela. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y finalmente está con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos igualmente. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano del Tercio Gran Capitán y caballero legionario paracaidista de honor. Así que ahí queda dicho esto, las presentaciones y, por supuesto, hoy vamos a abordar un tema que nos preocupa y muchísimo, como es precisamente la presión migratoria. Realmente estamos verdaderamente consternados al nivel del volumen de pateras que vienen ya de toda África, incluso desde el Senegal, llegan a las Baleares, llegan, yo creo, casi hasta la costa de Gerona y pronto llegarán hasta Bilbao, porque están llegando a todos los sitios. Y en este sentido, el general don Juan Cifuentes nos va a presentar precisamente un análisis al particular y luego tendremos pues, el consiguiente debate. Adelante, mi general, por favor. Gracias, Guillermo. La verdad es que yo creo que este tema lo hemos tocado en alguna ocasión, pero es que la situación se va volviendo cada vez más preocupante y conviene pues de vez en cuando repetirlo. Incluso en estos momentos en los que además vemos que hay una llegada masiva de pateras a Canarias y que por la noche y sin molestar, sin que nadie se entere, está siendo trasladado todo ese personal inmigrante a la península en aviones, como a través del Ministerio del Interior, con responsabilidad del Ministerio del Interior, de forma, pues, con una falta de información total hacia la población de lo que se está haciendo, se va a hacer, dónde se les va a alojar, qué se va a hacer con ellos, cuántos han pedido asilo, cuántos quieren quedarse en España, cuántos quieren irse fuera, cuántos tienen que ser devueltos, cuántos han sido detenidos. O sea, no hay nada de información sobre un tema, pues muy serio, ¿no? La verdad. Y bueno, pues yo por eso os había propuesto pegar otro repaso, a ver si repasamos posibles medidas o cosas que podríamos hacer. Y primero plantear la situación, para lo que si voy a intentar compartir pantalla, eh, no sé si ya me decís si se ve el mapa o no. Sí que se ve, mi general. Muy bien. Bueno, pues primero situarnos, ¿no? Y está claro que la inmigración de África, si nos centramos en la parte que más nos afecta a nosotros, procedente del Sahel, ahí tenemos los 5 países representativos: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, y son los 5 países subsaharianos que son los mayores productores, entre comillas, de migrantes, ¿no? Hay una presión hacia las personas, hacia las familias, con motivo de la inestabilidad, por guerras, por falta de futuro, problemas económicos, un desarrollo económico muy pobre en esos países, y por lo tanto pues se lanzan a una aventura que les puede salir mal, bien o mal, pero es que allí donde se quedan, si se quedan allí, no tienen ninguno. Entonces, como hemos visto en
en algunas entrevistas en televisión a personas que ya lo han hecho en años anteriores, pues la desesperación lleva a esta situación, ¿no? De aquí se aprovechan, lógicamente, los que trafican con seres humanos. Y quizás cuando hablemos de las soluciones, pues por ahí debe partir este tema, ¿no? Esta es la situación de los movimientos desde África. Tengo otro en el que ya Europa es la protagonista, ¿no? Aquí no solamente nos centramos en África, sino que nos centramos en todas las rutas que proceden desde el este, de Afganistán, Irán, pasan por Turquía, hacia los Balcanes. Bueno, por supuesto, la ruta masiva desde Libia hacia Lampedusa. Y ahora una que ahora veremos más adelante en otro mapa que tengo preparado, en relativo a la ucraniana, ¿no? La guerra que se ha provocado en Ucrania y a través de Bielorrusia, pues una migración masiva en la parte noreste de Europa. El caso es que Europa está asediada. O sea, estamos sitiados, los países no acaban de ponerse de acuerdo, los alemanes ahora, Alemania va a hacer en uno de esos congresos de su Senado van a tomar decisión sobre qué hacen con los que les están llegando para ver si los pueden repartir a otros países. O sea que aquí se trata, parece ser, de quitarse el mayor número posible de migrantes de encima, en vez de buscar soluciones acordadas entre todos, ¿no? Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, el famoso Frontex, ¿no? La famosa operación Frontex, la Unión Europea ha registrado cerca de 200.000 llegadas, la cifra más alta desde 2017, un 57% mayor que en 2020, que ya era la más alta, y un 36% más que en el 19. Y Frontex dice que el Mediterráneo central es el que ha capitalizado el mayor número de llegadas a Europa, de todas las vías de entrada. Otras vías que registraron un incremento más acentuado fue la de los Balcanes, como ya he comentado, un aumento del 125%. Voy a ver si creo que aquí en este otro mapa se puede ver mejor, aunque es del 2021, pero podéis ver ahí un poco la cantidad de migración y entre paréntesis el porcentaje con respecto a otros años. Estamos hablando de un mapa del 21, ¿eh? Pero por los Balcanes un 125%, 60.500 llegadas. Y ahora la ruta bueno, pues ha visto un incremento mayor porcentual es la que viene por Bielorrusia hacia los países bálticos, que bueno, en 2021 experimentó un incremento de un 1.069%, hasta 8.000 inmigrantes irregulares. Bueno, pues Europa tiene un problema serio y tiene que ponerse a trabajar y hablar entre los países para llegar a soluciones. Vamos al caso de España, porque este año 23 está registrando el récord de llegadas. 40.000 inmigrantes han llegado en patera a España en lo que va de año. Han crecido estas llegadas un 45% con respecto al año pasado. Y la ruta canaria es la más numerosa, superando 27.500 llegadas. El resto era por el Mediterráneo desde Marruecos. También es la más mortal, ya que se estima que unas 1.700 personas han fallecido en el mar antes de llegar a las islas, ¿no? 5 muertes al día, principalmente argelinos y marroquíes. La llegada de pateras a Canarias continúa incesante. Este fin de semana salió en prensa, 1.700 personas llegaron en situación irregular, 382 de ellas al Hierro, con lo cual el Hierro, que tiene una población muy pequeña, prácticamente está acumulando un número de inmigrantes ilegales tremendo, ¿no? Y muy difícil de gestionar por las autoridades dirigidas por el Ministerio del Interior. El caso es que, en resumen, esto es de 2020, pero bueno, nos podemos hacer una idea del número de inmigrantes que tenemos ahora mismo viviendo en España, 865.000 marroquíes. Esta mañana en la radio oí que eran 900 y pico mil, o sea que hay un crecimiento superior y ahí están las zonas o provincias de España, regiones donde hay un mayor asentamiento de ellos. Luego siguen los rumanos y luego ya pues hay de distintos países. El preocupante desde luego es el ilegal que está viniendo del Sahel y que puede desestabilizar la situación de entrada o asentamiento eh, de nuestros, vamos, de los inmigrantes.
Y en cuanto a medidas, pues yo aquí había apuntado unas cuantas, a ver qué os parece, si queréis comentarlas. Desde luego hace falta un acuerdo en Europa. Hay que trabajar en la prevención, porque tenerlos ya en territorio nacional poco podemos hacer. Hay que incrementar la prevención y para ello, pues posiblemente incrementar las ayudas a los países que producen inmigrantes de este tipo, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad regional. Yo soy muy partidario de los acuerdos regionales, es decir, hacer un reparto de responsabilidades y de ayuda dirigido. España con Marruecos, Francia con Argelia, Italia con Libia, Grecia con Egipto. Es decir, que hacer de forma regional. Es decir, yo ayudo a que esos países que están limítrofes conmigo al otro lado del Mediterráneo sean frontera de verdad, no que la frontera sea yo, sino que eviten que pasen por allí por sus países y que favorezcan de alguna forma esa inmigración ilegal, mediante convenios, ayuda, en fin, que tomárnoslo en serio, ¿no? Y repartir los países al otro lado del Mediterráneo con los que tenemos influencia. Desde luego hay que potenciar la inspección fronteriza, incrementar el número de personal y su formación. Las órdenes de retorno de migrantes ilegales, desde luego, hay que agilizarlas y, sobre todo, la expulsión de los que hayan cometido delitos. Tampoco sabemos, no hay información ninguna de cuántos han sido expulsados por delitos. Y con respecto a las Fuerzas Armadas y ese trabajo que hacemos en los países del Sahel, yo creo que habría que cambiar el enfoque, puesto que el adiestrar a los ejércitos subsaharianos parece que no conduce a nada. Luego, al final, en esos países, pues se aliarán con el más poderoso, ¿no? Francia se ha retirado, está entrando Rusia y yo creo que no nos produce ningún beneficio el estar adiestrando a los ejércitos de esos países. Más bien, yo creo que habría que trabajar en un reforzamiento de las capacidades policiales, pero con presencia en esos países para luchar contra estas mafias que trafican con seres humanos y quizás unido a medidas preventivas marítimas para evitar la salida de los buques y pateras, ¿no? Los buques grandes que trasladan, sin duda, están trasladando a este personal a proximidades de las Canarias y luego los dejan en pateras, pero sin duda el primer movimiento es de buque y esos buques, si nos ponemos en serio, podrían ser localizados y detenidos. Y bueno, pues os dejo estas medidas a ver si os parece para comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su magnífica exposición. Cedo la palabra rápidamente a nuestro teniente general. Adelante, mi teniente general. Bueno, pues efectivamente el problema es ese. Ahora, el origen del problema, yo tengo la experiencia del primer asalto masivo de migración a las Islas Canarias cuando estaba yo en el año 2006, allí en las islas del jefe del mando, pues no existe si no fuera por una política permisiva, es más, inducida por Europa, por Occidente en general y Europa en particular en nuestro caso, para que estos flujos de migración sean de esta forma tan desordenada, tan ilegal, tan fuera de control, que se transforma más que en una emigración, en una invasión. Esto fue una decisión de la Unión Europea de la época de la señora Merkel. Recordemos a la señora Merkel procedente de aquella Alemania oriental y ya con eso pongo un marco por dónde va la ideología de que se produzca esta emigración, vuelvo a repetir, más invasión que emigración, porque problemas en África pues había mucho antes de que sucediera este gran problema. Los años mitad del siglo pasado, las guerras de independencia, Angola, el Congo, etcétera, etcétera, era un caos terrible. Las luchas que había allí, incluso en nuestra Guinea ecuatorial, y no existía ese movimiento queriendo salir de esas grandes dificultades que tienen allí. Hay una acción política desde este continente europeo, desde esta Unión Europea, que con motivos que no voy a ahora detenerme en ellos, porque no me acusen de conspiranoico, pues está dando lugar a ese efecto llamada, y más que el que salgan corriendo de sus dificultades, los que nos llegan aquí, más bien parece que les llaman para que vengan.
Ese es el gran problema. Y claro, con esa situación, el, el ideal que planteaba el general Cifuentes de que haya una política europea para limitar esto, organizar esa necesidad con una emigración legal, ordenada, controlada por los países, se haya convertido en lo que se ha convertido. Es un desastre para esta gente, que además, bueno, allí lo pasan mal y tal, pero recordemos que para subirse en un barquito de esos que les acerquen a Canarias para luego montarlos en el cayuco o en la patera y que parezca que llegan allí terriblemente mal, pues cobran bastantes miles de euros por cabeza. Sí. Y esa gente que no tiene para comer, según dicen, pues pagan esa cantidad de dinero para hacer este trasvase de su país hacia Europa. Ahora, pues de esos errores, ahora se están echando la mano a la cabeza por muchos países y resulta que ahora quieren quitárselos de en medio. Estamos viendo los nórdicos, ahora ya las declaraciones de Scholz en Alemania, que va a hacer, vamos, una masiva, ¿eh? Echar de forma masiva a un porrón de ellos. Después no ha habido ningún control por parte de las autoridades de los países europeos y estamos en un momento de gran crisis. Estamos viendo la cantidad de inseguridad que están produciendo y ahora aprovechando ya la guerra en Gaza, pues aprovechando la llamada de la yihad, pues ahí los tenemos y todo el mundo en primer tiempo en prevenga. ¿eh? Y algunos con efectos muy negativos, violentos, aparte de que la vida diaria en la zona que han ocupado y que no admiten ninguna intervención de la legalidad del país de acogida, pues es un auténtico drama para los que viven cerca. Eso exige una solución política urgente. No tenemos en ese aspecto, yo por lo menos, ninguna esperanza, dado la tendencia ideológica que se está produciendo en la Unión Europea. Entonces, pues bueno, habrá que esperar que cambie eso para ver qué solución se le da una vez que tenemos la cantidad de migrantes de estas ideologías y de esta religión islámica metidas en nuestra casa. En cuanto a soluciones, pues una solución drásticamente opuesta a la que se dio en su día por la Unión Europea y una actitud seria, pero muy firme, de no admitir a nadie sin control y expulsar a aquellos que estén dando más disgustos que beneficios. En fin, eso es lo que hay que esperar. Mientras no llegue esa solución, pues seguiremos en las mismas. Ya se propuso hace tiempo, estoy hablando del año 2006, que se tomaran algunas medidas que no se llevaron a efecto, no se llevaron a efecto porque la política las recortó y no se permitió. Vamos a darles capacidad de desarrollo en esos países para que vivan bien y no salgan de allí. Era llevar un dinero a las autoridades, que sabemos cómo son, que lo único que hacían era incrementar la cuenta de los poderosos. Y el país seguía en la misma situación. Y en vez de salvamento marítimo, debían llevarse a unos acuerdos y una legislación que los barcos que están recogiendo para trasladarlos a territorio nacional, lo que tienen que hacer es recogerlos por aquello de la ayuda humanitaria y que no queden ahí a los peligros de la travesía en una mala embarcación, es recogerlos y volverlos a origen, no traerlos a destino. Pero, en fin, para eso hace falta que haya una decisión política, una legislación que lo permita y empezar con ello. Mientras tanto, seguiremos con el mismo problema empeorando.
dejo la palabra a quien quiera dar más opiniones. Muchísimas gracias, mi teniente general. Cedo la palabra al general Fonten. Adelante, mi general. Pues yo creo que está dicho todo, ¿no? Porque efectivamente el problema no tiene solución porque no hay voluntad política, ¿eh? Y el efecto de llamada es muy potente y ya de mucho tiempo. Porque aquí cuando llegan no lo metemos en un campo de concentración o un campo de refugiados, ¿eh? Si no, a todo el mundo tiene paguita, todo el mundo tiene, lo recibimos con aplausos y efectivamente, pues aquí para ellos es un chollo. Y además, ¿cómo puede ser que venga refugiados con una capacidad económica muy fuerte? Porque claro, con el dinero que lo que tarda en llegar de origen a la frontera de sur de España, con lo que pasan por, lo que no los que vienen por Patera a Canarias, sino los que pasan por Ceuta y Melilla o cruzan el estrecho, eso hace un periplo muy largo y eso cuesta dinero, ¿eh? Y después pagan la patera, que son 600 euros por viaje, ¿eh? Luego, la cosa tiene guasa. Luego la solución es aplicar la misma política que tiene el Vaticano y el Peñón de Gibraltar, que casualmente ahí no hay ningún extranjero, ningún inmigrante. Siguiendo la política que tiene el Vaticano y el Peñón de Gibraltar, pues es la única solución que yo veo. Lo demás, pues creo que o darle paso rápido, que en vez de repartirlo por toda España, mandarlo a Holanda y a Alemania y a Inglaterra, que ahí estará más a gusto, pues el idioma le es más favorable y nada más. Ahí queda dicho, mi general, hay que hacer lo que hace el Papa Francisco y no lo que dice. Ahí queda dicho eso. Gibraltar y en el Vaticano no entra ningún inmigrante ilegal, ¿eh? Curiosamente, el Papa Francisco abogando por que acojamos, pero él, desde luego, no. Él está muy a gusto en la ciudad del Vaticano. En fin, cedo la palabra rápidamente a don Fernando Platón. Adelante, don Fernando. Pues reiterando un poco ya lo que han dicho los compañeros, yo creo que el principal problema es político y es un tema político que viene por una visión histórica que un poco no se ha cambiado. Es decir, tradicionalmente a los refugiados y a los emigrantes se les controlaba mucho, no podían entrar sin autorización. Hasta en los sitios con más emigrantes que podríamos pensar como Estados Unidos, que prácticamente es una nación de migrantes, ninguno entraba, digamos, ilegalmente. Había dos puntos básicos de paso, uno en la costa este, que era la isla de Ellis, y otro en la costa oeste, y digamos, todos pasaban por una serie de filtros y si no pasaban esos filtros se les devolvía. Interesados, tienen la película América de Elia Kazan, que muestra una situación, digamos, de devolución y cómo, digamos, no se admitía cualquier deportado y a cualquier inmigrante y se deportaba a los que no se quería. ¿Qué pasó en gran medida? Pues yo creo que la Segunda Guerra Mundial, el tema un poco de los refugiados de la Segunda Guerra y de los que huían de los regímenes, y luego después la época de Guerra Fría y el comunismo, trajo un poco otra visión de los refugiados que se desarrolló tras la Segunda Guerra Mundial, que era un poco no era tanto el inmigrante, sino el refugiado político, y claro, el refugiado político había que protegerlo y había que atenderlo y cuidarlo. Y a partir de ahí se desarrolló un poco esa visión, de tal modo que el que llegaba como refugiado, pues se le atendía en cuanto a alojamiento, eh, se le daba permiso, digamos, de residencia y trabajo, se le daba dinero, había toda una cierta obligación en el país de acogida de cuidar, digamos, a ese refugiado. Porque además eran muy pocos.
Es decir, los que venían de países del este, pues no eran precisamente hordas masivas, eran pocos y muy fácilmente integrables porque estaban dentro de la misma cultura. Y así se desarrollaron todas unas legislaciones pues muy favorables para atender a los inmigrantes. Los lejanos no llegaban, como ya bien se ha dicho, es decir, había guerras en África, pero se quedaban dentro de su propio país o todo lo más en países vecinos. Recordemos los campos de refugiados de saharauis en Argelia o los distintos campos en países africanos. ¿Pero qué fue pasando? Pues que en parte fueron llegando a Europa y llegaban a Europa y se encontraban con jauja. El que llegaba aquí veía que era acogido, tenía trabajo, tenía una calidad de vida y volvía a su país. Claro, eso fue creando un efecto llamada poderosísimo. Es decir, el que consiga llegar a Europa, vamos, encuentra el paraíso. Es decir, para un africano el paraíso no es ir al cielo, es llegar a Europa. Y indudablemente hace lo que puede por conseguir ese paraíso. Y bueno, pues se podía ir asumiendo esa inmigración, que además venía bien en una Europa que crecía poco en población y que además, como ya tenía mucha población desarrollada y con alto nivel cultural, necesitaba trabajadores para los trabajos base. Igual pasaba en Estados Unidos también con la emigración sudamericana. Claro, el problema es que va creciendo hasta una serie de niveles en los cuales pues se ha tornado muy preocupante. Y ahora, claro, ya llegamos a que no podemos y que empieza a decir, oye, pues a lo mejor estas políticas hay que cambiarlas. Y yo creo que estamos ya empezando a ver los síntomas de aviso. Yo creo que a largo plazo volverán mucho a restringirse fuertemente y será un tema en que políticamente dominarán los partidos que estén a favor de una mano dura en inmigración, no ahora, sino cara al futuro y que va a ir creciendo por los problemas que ya está suponiendo de una inmigración que cuesta de integrar. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, pues la inmigración era un problema de Texas, de California, de Florida, y las ciudades del norte o eran ciudades de acogida y allí el inmigrante es bienvenido. Los malos son, pues, estos del sur. Hasta que los alcaldes de esas ciudades del sur, harto de ser los malos, les pagaron un autobús a los emigrantes. Y entonces de pronto ahora en Nueva York ya no cabe. Están pensando en que van a tener que cambiar las leyes de la ciudad y que no pueden dar asilo y acogida a cualquier inmigrante que llegue. Pues en Europa lo mismo. En España tenemos muchos inmigrantes, pero somos zona de paso, porque en las ciudades de los países del norte de Europa tienen más oportunidades. No olvidemos que aquí hay mucho paro, tienen mejor, pero ya están llegando a unos niveles de saturación y de problemas y de empezar a ir creando guetos, muchísimos problemas. Recordemos los disturbios que hubo en Francia recientemente y todo lo que es, y cómo todo eso va creando cada vez, digamos, un sentimiento mucho más cruento y mucho más problemático. Y yo creo que lo iremos viendo cambiar. Pues ahí queda dicho eso. Muchísimas gracias, don Fernando. El teniente general ha pedido la palabra. Adelante, mi teniente general. No, creo que después de este debate largo, pues hemos visto que es un problema político y que hace falta un cambio radical de dirección en la política occidental en general.
pero ahí yo veo que hay dos factores que en política son eso de en un futuro, es un futuro muy lejano, que hablaba ahora don Fernando. Hay dos factores, como decía, que en la política influyen mucho y son difíciles de corregir. Uno es la corrupción. Este movimiento humano lleva consigo una trastienda tremenda de narcotráfico, de tráfico de personas, en fin, todo eso produce unos fondos no confesables que sabemos que son alimento, en muchos casos, de esa marasma política que tenemos en Occidente. Y por otro lado está la ideología, esa ideología que es la heredera del comunismo, que parecía que se había acabado con la desaparición del Pacto de Varsovia, pues viene con otros sistemas. El caso es que Occidente y el sistema occidental, democrático occidental, no es de su gusto, es una cosa que no es a imitar, sino a quitar de en medio, y este es un procedimiento en el cual ese sistema democrático occidental está corriendo un grave riesgo. Ojalá empiecen a darse cuenta y empiecen a corregir, pero si, como ha dicho don Fernando, a largo plazo, de aquí a ese largo plazo pueden pasar muchísimas cosas y nada agradables para Occidente, nada más. Y me permiten, antes de ceder la palabra, simplemente poner sobre la mesa de debate dos hechos que yo creo que son especialmente preocupantes para España. El primero es el acuerdo que se suscribió en mayo de este año entre Pedro Sánchez y Biden en la Casa Blanca, el famoso viajecito que no se trasciende nunca en España, que es de lo que hablaron, pero se firmó un acuerdo migratorio por el cual Estados Unidos va a trasladar a España a los inmigrantes irregulares que entren en Estados Unidos. Y España se encargará de hacer un cribado porque, según dice Pedro Sánchez, en España necesitamos pues trabajadores, teniendo el segundo paro más alto de Europa. Verdaderamente muy paradigmático ese acuerdo de Pedro Sánchez con Biden, que va a desestabilizar aún más nuestra nación. Y además acuerdo que está siendo usado por Biden internamente como la panacea o la solución a los problemas que está sufriendo en la frontera con México. Ojo con ese tema, porque me da la impresión de que no es el primer acuerdo que se firma en ese sentido. Hay que recordar que nada más llegar a la Moncloa de esa forma, vamos a decir, rocambolesca, en el 2018 firmó un acuerdo con Angela Merkel por el cual España recibiría también a peticionarios de asilo de Alemania en nuestra nación. Y esto lo quiero poner vinculado con las declaraciones de Olaf Scholz, el canciller de Alemania, que ha dicho que va a proceder a hacer deportaciones masivas. Mucho me temo que España será el lugar de las deportaciones masivas, tanto de Alemania como de Estados Unidos. Y el destino de nuestra nación, de manos de este gobierno, que ya sabemos cuál es su calidad, es convertirse en un gigantesco campo de internamiento a estos efectos. Y esto es algo que sin duda lo tienen que saber nuestros oyentes, nuestro público. Yo en mi cuenta en Twitter estoy poniendo noticias tanto de Alemania como de Estados Unidos, donde precisamente hablan de esos acuerdos a los cuales el Ministerio de Asuntos Exteriores, pidiéndole yo por la Ley de Transparencia e Información, me la negó. Me dijo que no le costaba. ¿Qué pillín, Álvarez? ¿Cómo que no te costa? Si te reuniste con Blinken y expusiste en la Casa Blanca las condiciones de ese acuerdo, de esos traslados, digamos, Bueno, y además utilizan terminología muy curiosa a la que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar, como es migración circular. La migración circular es la que acaba en España por mediación de Alemania y Estados Unidos. Nada más. Yo no sé si el general Cifuentes, como ponente de este tema, quiere plantear alguna cuestión ya final, que nos quedan apenas 2 minutos. Pues gracias, Guillermo. La verdad es que sí, con lo que has comentado, muy interesante, y lo que ha dicho don Fernando también, en el sentido de que somos zona de paso. Yo creo que éramos zona de paso. Lo hemos ido ruta de paso hacia el centro de Europa, pero Europa, como decía don Fernando, empieza a estar colapsada, empieza a tener graves problemas y quieren soltar inmigrantes. ¿Y quién es el que atrae, quién es el que acepta la llegada de todos estos inmigrantes? España, con este bonismo y esos acuerdos que nuestro presidente llega, ¿no?, con otros países. O sea que es posible que la presión migratoria irregular
sobre la península, sobre España, porque a Portugal parece que no le afecta para nada, pues va a ser cada vez mayor. Así que vamos a tener verdaderos problemas, ¿no? Y lo estamos viendo luego en la situación social, violaciones y problemas, ¿no? Y problemas entre los jóvenes. Hay que adoptar una actitud seria y firme para el control de la migración a nivel europeo, pero España tiene que ser uno más de los que no quiera quedarse con todos, solamente con aquellos que vengan a trabajar. Y yo creo que habría que controlar también las ayudas económicas, dónde van, porque quizás esas personas que pagan 3.000 euros para poder viajar, pues a lo mejor es que les estamos dando el dinero por otras vías, se está llegando allí y se está repartiendo de otra manera. Y también coincido con don Fernando que los partidos políticos que defiendan esta postura ganarán en el futuro, menos en España. Ahí está, muchísimas gracias. Perdone, mi general, que es que estamos ya al borde de Claro, tiempo. claro, claro, que sí. Les emplazamos a que continúen con nosotros en la segunda parte. También va a ser un tema muy sustancioso y máximo interés. Muchísimas gracias.